Me quiero unir a lo que ya mencionó hermano Álvaro, lo que acaba de mencionar hermana Minta, en cuanto a estar en la casa de Dios, hermanos, en cuanto a qué, por qué venimos o qué es lo que nos mueve a acudir este día a la iglesia. Y quiero hacer alusión brevemente a esto porque justamente ayer estuvimos con los jóvenes compartiendo con mi esposa. Siempre que estamos con los jóvenes nos sentimos un poco más jóvenes, nosotros también. Pero una de las cosas que hablábamos ahí en el calor de la refacción es que normalmente los domingos, no sé si para todos o solo para los jóvenes, es difícil levantarse temprano para venir al templo. Para todos, dijo alguien, ¿verdad? Pues para mí también. Pero meditaba yo de verdad que ¿por qué se nos hace difícil? Y las razones que uno esgrime humanamente y son bastante comprensibles es que toda la semana hay que madrugar para ir a trabajar o para ir a estudiar. Y solo el sábado o el domingo, a veces ni el sábado, hay que ir a trabajar el sábado o a estudiar también. Y el domingo es el único día que me puedo levantar tarde y tengo que madrugar para ir al templo. Y entonces comenzamos a ver la asistencia al templo como una ocupación más de nuestra vida. Graso error. El venir a la casa del Señor no es para venir a cargarse más usted. No es otra actividad que tengo que sacar adelante. No, hermanos. Es precisamente lo contrario, creo yo. Es para venir a reposar en los brazos del Maestro. Es para venir a llenarnos de energía, de bendición, de la unción de Dios en nuestras vidas para afrontar los nuevos retos que nos quedan. Entonces debemos darle vuelta al asunto y debemos pensar, me conviene estar en la casa del Señor. Por eso, si es necesario, me sacrifico a madrugar. Que conste que aquí los cultos no son tan temprano. Conozco iglesias, ay, para no ir tan lejos, los católicos, ¿a qué hora hacen sus misas? Yo iba a decir a las 7, pero mire, a las 6:30 de la mañana. Entonces, vale la pena madrugar, hermanos, para buscar del Señor. Y les animo nada más a todos, y especialmente a los jóvenes, no lo vean como una carga más venir al templo, porque eso es un error. Así nos vamos a cansar pronto y vamos, no, ahora sí, mejor ya no voy. En cambio, cuando lo vemos como un remanso de paz, como un oasis en medio del desierto de la vida, entonces esto vale la pena. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ir a Joel, el libro de Joel. Recuerden, cuando terminen los profetas mayores, que es, me parece que el último es Ezequiel, Daniel, por ahí, y vienen los profetas menores y empiezan con Oseas, después está Joel, ahí está cerquita, no está tan difícil de encontrar, o si usted viene de retroceso, se encuentra con Amós, muestra conmigo, y sigue, regresa un libro más y ahí está Joel. Joel, capítulo 2. Puestos de pie lo vamos a leer, el verso 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tomen su lugar, amados hermanos, y digan conmigo, mi Biblia es la palabra de Dios. Para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice...
Y como hijos amados. Amén, amén. Qué lindo, de veras. Solo la declaración ya nos infunde mucho ánimo, mucho deseo de identificarnos con el Señor y con su cuerpo, con su iglesia, con la familia en Cristo. El tema de hoy es al que se arrepiente. ¿Cuántos están arrepentidos? ¿Cuántos ya se arrepintieron de sus pecados y se los confesaron al Señor? Amén, hermanos. ¿Todos acá somos convertidos? ¿Todos somos nacidos de nuevo? Yo siempre pienso que el nuevo nacimiento, es instantáneo. Sucede en el momento que creemos en Cristo y le rendimos nuestra vida. Pero la conversión es un proceso. Sin embargo, debemos entender que la conversión comienza con el arrepentimiento, que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo mal, de los pecados que estamos cometiendo. Y nos encontramos con un Dios que es piadoso, que es clemente, que es grande en misericordia. Hermanos, eso es maravilloso, porque cuando uno comete errores y se enfrenta a personas que no quieren o no pueden perdonar, es duro. Ahí escuchaba al líder de los jóvenes decir ayer que en los trabajos, por ejemplo, a veces el trabajador, la persona promedio, digamos, hace un montón de cosas buenas y ni cuenta se da al jefe. Pero que llegue a ser una mala, ya le cayó. En cambio, nuestro Dios, y eso es hablando de benignidad, Él ve lo bueno que hay en nosotros, buscando lo bueno siempre en nosotros, para extendernos su misericordia. Por eso es tan maravilloso arrepentirnos y convertirnos al Señor, porque Él tiene misericordia de nosotros. Cada vez que alguien se acerca al Señor con un corazón contrito, un corazón humillado, dice la Biblia que Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. El ejemplo clásico lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Ya saben todo lo que pasó con el hijo pródigo, pero piensen en el momento que regresó a casa, el momento que se encontró con su padre. ¿Qué sucedió? ¿Qué había pensado el hijo pródigo decirle al padre? He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus esclavos, por lo menos. Eso es lo que él había planeado decirle. Pero cuando él comenzó a expresarlo a su padre, ¿qué sucedió? El padre no lo dejó terminar de hablar. No lo dejó que dijera, ya no soy tu hijo, tómame como un esclavo. No, antes de eso él se le echó al cuello, lo abrazó, lloró con él y vino toda la fiesta. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Él hace con nosotros. Esa es su gran misericordia. Y cuando vemos este texto aquí en Joel, hermanos, qué lindo, precioso este texto realmente, encontramos que efectivamente Dios muestra misericordia con los que se arrepienten. Por eso dicen que de los arrepentidos es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque realmente Él siempre tiene misericordia. Pero Él también quiere que sus hijos, que nosotros aprendamos a practicar esa misericordia, a extender esa misericordia para con los demás. En otras palabras, que aprendamos a ser perdonadores, como bien decían los líderes en el mensaje el día de ayer en los grupos. Perdono como he sido perdonado. Así de sencillo. Entonces encontramos este pasaje precioso y nos muestra la misericordia, o muestra esa misericordia al que se arrepiente. En primer lugar, podemos aprender de estos versículos que Dios requiere el arrepentimiento de las personas. Ahí empieza el proceso en donde Él extiende su misericordia. Él requiere, para extender su misericordia, el arrepentimiento de las personas. Por eso, pues, ahora dice Jehová, noten,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Eso es lo que Él requiere de las personas. Eso es lo que Él pide de las personas. Hay algo que Dios pide, pero no es que nos cueste dar lo que Él pide. No es que sea algo inalcanzable para nosotros. Simplemente nos pide convertirnos de corazón. Lo primero que pide al hombre es convertirse de corazón. La palabra convertirse viene del hebreo shub. Parece mam, ¿verdad? Parece un dialecto de nuestra Guatemala, shub, pero es hebreo y quiere decir un giro de 180 grados. Pregunto, ¿cuántos grados tiene la circunferencia? 360. Entonces, 180, ¿cuánto es? La mitad de una circunferencia. Porque he oído quienes dicen un giro de 360 grados. Entonces vuelve a quedar uno en el mismo punto, ¿verdad? La conversión es que yo estoy viendo para allá, un giro de 180 grados me deja viendo para el extremo opuesto, para el lado opuesto. Cuando nosotros estamos en pecados, cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, cuando nosotros estamos alejados de Dios y somos duros de corazón, lo que Él quiere es que nos convirtamos, que nos demos media vuelta, pues, y nos volvamos hacia Él. Eso es lo que Él quiere. Implica darse la vuelta, dejar de ver hacia el pecado, dejar de ver hacia aquello que nos ensucia, que nos condena para la eternidad, y volvernos hacia Dios, volvernos hacia Él. Eso le pedía constantemente a su pueblo, al pueblo de Israel, y es lo que pide hoy al hombre también, que el hombre se arrepienta, que el hombre se convierta, que todos nos volvamos a Él dejando atrás el pecado. Pero también nosotros debemos aprender entonces que nosotros necesitamos practicar misericordia con aquellos que nos ofenden, con aquellos que hacen algo en contra nuestra, que en algún momento nos insultaron, nos agredieron, quizá nos hicieron de menos, qué sé yo, nos faltaron al respeto. Debemos perdonarlos si ellos se arrepienten. Debemos extender misericordia, porque ese es el ideal divino, hermanos amados. Pero entonces Él pide que esa conversión de corazón, que sea de lo más profundo de nuestro corazón, que sea sincera, que no sea fingida, que haya evidencias de esa conversión. Las evidencias de la conversión que se solicitan aquí son tres muestras físicas del que se convierte. Miren lo que dice en el verso 12: con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Esas son las tres maneras o las tres evidencias físicas o corporales que Dios pedía al pueblo para que se notara que realmente estaban arrepentidos. Porque uno puede decir, pues sí, estoy arrepentido usted, pero no cambiar su actitud. Disculpe pues si lo ofendí. ¿Todavía no está seguro si lo ofendió? Disculpe. Y hay personas que les cuesta decir, perdóneme por favor. Han oído que no dicen perdóneme, disculpe, dicen disculpe pues. La Biblia no habla de disculpa. Dios no nos disculpa a nosotros por nuestros pecados, Él nos perdona. La disculpa es muy pueril, muy humana, muy superficial. Usted puede disculpar a alguien y a la vuelta de la esquina le está haciendo otra. El perdón es transformador. El perdón es liberador, hermanos. El perdón es transformador. Entonces, por eso debe ser esa conversión totalmente honesta, y debe notarse. ¿Cómo lo manifestaban los judíos? Generalmente ayunaban. Ellos hacían ayunos como una muestra de humillación delante de Dios.
El ayuno no es una huelga de hambre, el ayuno es una muestra de humillación delante de Dios. Y luego el lloro, el llorar, pero llorar con sinceridad, que es lo que muestra o evidencia el dolor personal por el pecado. Eso muestra que la persona realmente está arrepentida de los pecados que ha cometido. Y luego el lamento. El lamento vendría a ser como la queja personal por la falla que ha cometido. ¿Han visto algún jugador de fútbol fallar un gol frente a la portería? Él se agarra la cabeza, él patea la grama y hace unos gestos. Se está lamentando porque reconoce que aquel gol era más fácil anotarlo que fallarlo. Y cuando nosotros de verdad nos convertimos a Dios de corazón, mostramos esto, mostramos ayuno como humillación, lloro como dolor personal y lamento como queja por haber cometido aquel error, por haber fallado. Cuando una persona se arrepiente, se le nota físicamente, se nota, hermanos, que está arrepentida. A veces no necesita ni decir palabras para mostrar que está arrepentida. Cuando no hay arrepentimiento, entonces estas manifestaciones no aparecen en la persona. Entonces aquí podemos proclamar ayuno, que nadie viene. Entonces aquí podemos decir, hermanos, vamos a orar, pero no viene, porque no hay un arrepentimiento genuino. Y además, lo que el Señor pide en este verso es profundidad en la conversión. Y aquí viene la sinceridad, la honestidad, la genuinidad o la, ¿cómo decimos?, la total transparencia de que hay una conversión sincera. Fíjense que dice el verso número 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Esto de rasgar el corazón, hermanos amados, tiene que ver con sinceridad, porque una de las prácticas comunes del pueblo hebreo era que ellos rasgaban sus vestidos en señal de duelo, rompían sus vestiduras, se ponían ceniza en la cabeza y se vestían con cilicio. El cilicio es una especie de, no sé cuántos conocieron los costales de antes, unos cafecitos como de pita o de pita, creo que eran así ásperos. Con ese tipo de costales se vestía la gente en señal de dolor. Y el Señor aquí les dice, qué bueno que rasguen sus vestiduras, pero van a tener que hacerse vestiduras nuevas. Pero es mejor que se rasguen el corazón, es mejor que muestren sinceridad en su arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, hermanos, nos debemos convertir, pero desde el corazón, no del exterior, porque a las personas nosotros les podemos aparentar una y mil cosas. Dije, aparentar. Pero a Dios no lo podemos hacer. Con Dios no lo podemos hacer. Nosotros podemos fingir, nosotros podemos dramatizar, pero Dios nos conoce perfectamente desde lo más profundo de nuestro ser. Y entonces nos encontramos en la parte final del verso 13, que Dios genera misericordia. No solo es misericordioso, es generador de misericordia. Dice la parte final de ese versículo, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto tiene mucho significado, es muy relevante, hermanos. En este segmento se muestra la calidad de la misericordia de Dios para con nosotros, y la cual debemos imitar nosotros también. Una misericordia de calidad, hermanos, de primera.
Primero dice que Él es misericordioso. Y esto lo dice en innumerables textos de la Biblia, hermanos. Se menciona también el amor de Dios hacia toda la humanidad. De hecho, se nos dice en el Nuevo Testamento que Dios es amor. No que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Pues ser misericordioso, mis hermanos, es amar profundamente y en extremo al que se encuentra en calamidad o en miseria. Repito, la misericordia es amar profundamente y en extremo al que se encuentra en calamidad o en miseria, que es como Dios nos encontró espiritualmente a nosotros, en calamidad total, en miseria total. Estábamos hundidos, estábamos hasta el cuello, hermanos, en el pantano del pecado, en el pantano de la vida. Así estábamos nosotros. Pero en su misericordia Él nos sacó. Él metió su mano para extraernos de ahí y para mostrarnos su gran amor y darnos su salvación. Nosotros hemos sido objetos de la misericordia de Dios. En otras palabras, la misericordia de Dios es la práctica del amor, la práctica verdadera del amor. Es la parte práctica de ese amor de Dios. Y entonces, como es misericordioso y se compadece profundamente y extremadamente del que está en calamidad o el que está en miseria, entonces dice la Biblia que Él también es lento para la ira. Y esto me encanta. Porque cuando nosotros decimos, qué lento es este, ¿qué estamos diciendo? Que le cuesta, ¿verdad? Le cuesta algo. No seas lento, hombre. Mi esposa, cuando salgo a caminar, no crean, ya me toma el tiempo, hermanos. Hoy te tardaste mucho, me dice a veces, ¿verdad? Yo le digo, mi amor, comprende que ahora ya camina lento. Ya las facultades físicas ya no son las mismas de un veinteañero. Entonces hay veces que ya tengo que bajar el ritmo, hermano. Me da un poco envidia porque hay señores que yo considero que son más grandes que yo, que me rebasan. Pero yo prefiero llevar mi ritmo, porque si me pongo a competir con ellos voy a terminar con un paro cardíaco por ahí en la calle. Entonces, hermanos, la lentitud de Dios, la única parte donde Dios es lento, es en airarse, es en enojarse. ¿Por qué? Porque su misericordia es tan grande que no le permite enojarse tan rápido con nosotros. La idea o la conformación gramatical de esta expresión, lento para la ira, es que aunque se le esté provocando, Él no se enoja tan rápidamente. Entre nosotros, los seres humanos, hay unos que nos enojamos más rápido que otros, ¿verdad? Hay unos que tienen la mecha larga y otros que tienen la mecha corta, dicen por ahí. Usted le prende un fosforito al de mecha corta y aléjese, porque si no, para ahí le va la patada o la manada. Hay que averiguar bien si la esposa es de mecha corta, y cuando las cosas se pongan candentes hay de elegir, guarde el distanciamiento, porque se enoja rápido uno. Y como le digo, algunos sí muestran mucha paciencia, los están insultando y muestran una serenidad envidiable, hermanos. Pues Dios nos supera a todos en eso. ¿Cuántas veces nosotros lo provocamos a Dios con nuestra desobediencia, con nuestro pecado? ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho que pueden provocar la ira de Dios? Dice la Biblia en Lamentaciones que por su misericordia nosotros no hemos sido, ¿qué? Consumidos. ¿Qué es ser consumido? Desaparecidos, destruidos por su misericordia. Porque si no fuera por la misericordia de Él, entonces su ira sería rápida. Entonces ya muchos de nosotros ya no viviéramos y ya no existiéramos siquiera.
Pero Él es lento en ese sentido. Gracias, Señor, porque eres lento para la ira, porque conmigo ha tenido demasiada misericordia. Estoy seguro que con usted también. ¿Cuántas veces nos hablaron de Cristo antes de hacer nuestra decisión? Benditos aquellos que a la primera, como los niñitos, ¿va?, que les presenta uno plan de salvación. ¿Quiere recibir a Cristo? Sí, dice. Y hay personas mayores que así, rapidito, reaccionan positivamente, pero yo lo voy a pensar. Tal vez más adelante. A mí me gusta el Evangelio, pero no quiero jugar con las cosas de Dios. Muy técnicos, muy delicados ellos para rechazar a Jesucristo. Y nosotros hemos hecho cosas para enojarlo, pero también hemos dejado de hacer cosas que lo pueden enojar. Entonces nuestra función, nuestra misión sería hacer un inventario de cosas que hago que pueden airar al Señor. Pero ojo, que dice que es lento para la ira, no quiere decir que no se enoje, no quiere decir que no llegue un momento en que se canse también de nosotros, hermanos. Y hagamos un inventario de aquello que hacemos que lo puede enojar, o aquello que no hacemos que lo puede enojar también. ¿Qué está diciendo? Estate quieto, estate quieto. O como dicen los muchachos por ahí, estás visto, dice. ¿Qué? Es una amenaza clara. Estás visto, estás pendiente, le dicen a uno. Mis hermanos, Dios es lento para la ira, pero nosotros tenemos que hacer conciencia de aquello que le afecta, y debemos también nosotros darle vuelta a la moneda y decir, entonces, ¿cuántas personas a mí me insultan? ¿Cuántas me menosprecian? ¿Cuántas me desprecian? ¿Cuántas me han hecho cosas que me afectan en mi corazón? Aprendamos también a ser un poco lentos para la ira. Aprendamos si tiene mecha corta, agréguele otro pedacito, hermano, amarradita ahí, otro pedacito de mecha, como hacíamos con la cola de los barriletes. Empezaba a volarnos su barriletío y el barriletío empezaba a dar vueltas. Es que tiene la cola muy corta, así. Y le pegaban otro pedazo de periódico de cola ahí. Los míos casi nunca funcionaban, hermanos, pero esa era la clave. Aquí en este caso es a la mecha. Hay que agregarle para no perder la calma demasiado rápido, y especialmente cuando uno va conduciendo un vehículo, ¿verdad? Que he visto que en los semáforos, en el tránsito, ha habido problemas con la gente y se van peleando de carro a carro, hermanos. Ya pura película, es que eso de las películas también le inyecta veneno a uno, hermano. Pero van los dos carros a la par, echándose el uno al carro. Vimos un video hace poco, ¿no?, de que se iban tirando el carro uno al otro y chocando a cada rato. Después seguro tuvieron cada uno que ir al taller de enderezado, porque mire cómo es eso, hermanos. Tengamos cuidado. Y lo último que dice aquí acerca de la misericordia tan grande de nuestro Dios es que se duele del castigo. A ver, levanten la mano los que son padres. Solo los padres. Y madres también. O sea, cuando digo padres me refiero al papá y mamá. Levanten la mano. Ok. No la bajen todavía. Solo bájenla si nunca han castigado físicamente a uno de sus hijos. O no solo física, si nunca los han castigado. Quédense así hasta que recuerden que no los han castigado. No, ya bájenla. Les va a doler el brazo. Pero todos hemos castigado a nuestros hijos, ya sea físicamente o quitándoles algo, o dejando de darles algo, evitándoles algo. Y algunas veces cuando los hemos castigado, ¿a quién le duele más? A nosotros, hermanos, a los padres. Cuando es físico, a los niños no sé por qué les da dolor por esta parte de aquí atrás, pero a uno le agarra dolor por aquí, fíjense, hermanos. ¿Qué será? Y yo digo, a veces tal vez ni le di tan duro al muchachito, y a mí sí me dolió más el corazón. Uno se duele de castigar a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué se duele uno? Porque
porque los ama, porque es misericordioso con ellos. Algo tenemos de Dios. Pues fíjese usted que en este capítulo, aquí en Joel, es una serie de anuncios de juicios de parte del Señor, a través del profeta, por supuesto, para su pueblo Israel. Pero en medio de esos anuncios viene este pasaje, vienen estos versos y les conmina a que se arrepientan. Todavía hay tiempo de que se arrepientan para que el castigo no llegue, porque a mí me duele mucho castigarlos, dice el Señor. Y va así. Ya me iba a quitar el cincho, pero no sé, que ocurra un accidente, mejor que estoy adelgazando. Y entonces se quita el cincho y ya va así, mire, con el cincho, cuando dice: ¿vas a dejar de hacerlo? ¿Ya no lo vas a hacer? ¿Querés que te castigue? Porque uno está evitando, hermanos, porque uno se duele del castigo, y eso es lo que exactamente hace Dios aquí con nosotros. Él se duele del castigo, a Él le duele y aún quiere evitar el dolor, el sufrimiento, el juicio para su pueblo, el juicio para la humanidad, el juicio para los hombres que van camino directo al infierno por el pecado, por la desobediencia, por la dureza de su corazón. Y Él quiere tener misericordia también de ellos, y eso tiene que ver con nosotros. Porque nosotros, como hijos amados de Dios, y ahora sí, les recuerdo que nuestro tema anual es Imito a Dios como hijo amado, y que nuestra serie de este ciclo 5 se denomina Mostrando Misericordia. Que entonces ahora nosotros entendamos que esa misericordia hay que mostrársela al que se arrepiente. Y por esa razón es que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy importante. Y este ciclo, los líderes, bajo instrucciones mías por supuesto, han retomado la idea de que tenemos que trabajar con personas que no conozcan a Cristo. Debemos anotar algún nombre ahí en la hoja visión. Debemos desarrollar un proceso de oración, de ayuno, de invitación, de contacto, etcétera, etcétera, con nuestros invitados para lograr ganar a alguien para Cristo en este ciclo, para que Dios tenga misericordia de ellos, para que no tengan que sufrir lo que merece su pecado, así como nosotros un día fuimos objeto de esa misericordia divina y alguien se acercó, alguien nos invitó, alguien nos dijo: tome este tratadito, alguien nos dijo: venga conmigo a la iglesia. Alguien usó Dios para que usted hoy sea objeto de la misericordia divina.